Francisco Paco Stanley Albaitero nació el 3 de julio de 1942 en la Ciudad de México. Desde joven soñó con ser una figura pública, alguien capaz de arrancar sonrisas y provocar carcajadas en un país acostumbrado al dolor. Con el paso de los años, su carisma lo convirtió en uno de los rostros más queridos y reconocidos de la televisión mexicana. Era el tipo de conductor que parecía invencible, elegante, bromista, con una sonrisa confiada que desarmaba al público y una presencia que llenaba los foros. Pero detrás de esa fachada alegre, había un hombre rodeado de rumores, amistades peligrosas y una vida personal que se movía entre las luces de la fama y las sombras del poder. En los años 90, Paco Stanley vivía su mejor momento. Después de trabajar en Televisa con programas como Ándale y Pácatelas, se había convertido en sinónimo de rating. Su cambio a TV Azteca en 1998 fue un golpe mediático que pocos esperaban. En su nuevo programa, Una tras otra, compartía escenario con Mario Becerres y Jorge Gil, dos compañeros con quienes mostraba una complicidad que parecía genuina. Las bromas eran constantes, las risas abundaban y el público lo adoraba. Pero lo que se veía en cámara no siempre reflejaba lo que pasaba fuera de ella. En los pasillos se hablaba de tensiones, de celos, de excesos. Paco era un hombre poderoso, pero también temido. Muchos decían que se metía en asuntos que no debía, que tenía contactos con personas peligrosas, que jugaba en terrenos donde la fama no lo podía proteger. La mañana del 7 de junio de 1999 comenzó como cualquier otra. Paco grabó en los estudios de TV Azteca acompañado de Becerres y Gil. Al terminar, decidieron ir a comer al restaurante El Charco de las Ranas, un sitio que Paco frecuentaba y donde solía ser reconocido por los comensales. Al llegar, pidió su platillo favorito y bromeó con los meseros. En apariencia, todo estaba bien, pero había algo extraño en el ambiente. Becerres, según los testigos, recibió una llamada durante la comida. Se levantó y fue al baño, dejando la mesa por unos minutos. Nadie imaginó que en ese breve lapso, la historia de la televisión mexicana cambiaría para siempre. Alrededor del mediodía, Paco, Jorge Gil y el resto del grupo salieron del restaurante. Becerres aún no regresaba. Paco caminó hacia su camioneta Lincoln Navigator negra, se acomodó en el asiento, revisó algo en su maletín y de pronto todo se desató. De la nada, un grupo de hombres armados apareció y comenzó a disparar sin decir palabra. Más de 20 balas atravesaron el aire. Jorge Gil sintió un impacto en la pierna y cayó al suelo. Paco recibió 4 tiros en la cabeza. No tuvo oportunidad de reaccionar. Su cuerpo quedó inmóvil, recostado contra el asiento mientras el vidrio del parabrisas se teñía de rojo. El caos se apoderó del lugar, gritos, llantos, confusión. Los agresores escaparon sin dejar rastro. En cuestión de segundos, uno de los hombres más famosos de México había sido asesinado a plena luz del día. La noticia se expandió como pólvora. Las cadenas de televisión interrumpieron su programación, los noticieros enviaron unidades móviles, los reporteros se agolparon frente al restaurante. México entero se paralizó. La imagen del cuerpo de Paco Stanley dentro de su camioneta fue reproducida una y otra vez en todos los noticieros. El país se quedó sin aliento. ¿Quién había matado a Paco Stanley? ¿Por qué? La conmoción se transformó pronto en rabia, en teorías, en sospechas. Las autoridades capitalinas encabezadas entonces por Cuauhtémoc Cárdenas fueron señaladas por la inseguridad que reinaba en la ciudad. TV Azteca, por su parte, acusó al gobierno local de incompetencia. Televisa aprovechó la oportunidad para insinuar que Paco tenía vínculos con el narcotráfico. La tragedia se convirtió en una guerra mediática, en una batalla por la narrativa. Detrás de la pantalla lo que había era un cadáver famoso, una investigación caótica y un país dispuesto a creer cualquier versión que sonara convincente. Los primeros sospechosos fueron los más cercanos. Mario Becerres fue detenido. Las autoridades decían que su salida al baño justo antes del asesinato no era coincidencia, que sabía lo que iba a pasar, que había estado en contacto con narcotraficantes. Se habló incluso de una traición personal, de un conflicto entre amigos que terminó en muerte. También fue detenida Paola Durante, la edecán blonda del programa, acusada de ser el enlace entre Becerres y los sicarios. En los noticieros se hablaba de bolsas de cocaína,
de llamadas misteriosas, de fiestas privadas, de deudas. Todo era confusión. Todos parecían culpables. Nadie parecía inocente. Con el tiempo, la historia se enredó todavía más. Surgió el nombre de Luis Valencia, un testigo que aseguró que el crimen fue ordenado por narcotraficantes del Cártel de Colima. Dijo que Paola Durante había participado y que el autor material era un sujeto apodado El Cholo. Pero después se retractó. Afirmó que había sido torturado para declarar. Lo que parecía una verdad sólida se desmoronó. Las pruebas eran débiles, los testimonios contradictorios. Besarres, Paola y otros detenidos pasaron meses en prisión hasta que fueron liberados por falta de pruebas. Nadie sabía quién decía la verdad. El caso se convirtió en un espectáculo. Los noticieros transmitían cada detalle del proceso judicial, las audiencias, las lágrimas de los acusados, las declaraciones de los testigos. Mientras tanto, la figura de Paco se transformaba. De comediante y conductor, pasó a ser un símbolo de la corrupción, del poder mal entendido, de la impunidad que domina al país. Algunos lo veían como víctima, otros como parte del mismo sistema que lo devoró. Con los años aparecieron nuevas teorías, que fue un ajuste de cuentas, que alguien dentro de la industria televisiva lo mandó matar, que sabía demasiado, que sus enemigos no eran delincuentes, sino personas con traje y corbata. Cada aniversario del crimen reavivaba el morbo. Cada entrevista con los involucrados añadía un matiz diferente, pero la verdad seguía escondida, enterrada bajo capas de versiones y silencios. 25 años después, el asesinato de Paco Stanley sigue siendo una herida abierta. Ninguna investigación ha logrado resolverlo completamente. No hay responsables definitivos, solo sospechas. En 2024, una serie titulada ¿Quién lo mató?, volvió a poner el caso en el centro de la conversación pública. Algunos la consideraron un homenaje, otros una burla. Para la familia, fue una forma cruel de reabrir una herida que nunca cerró. Paul Stanley, su hijo, ha declarado en varias ocasiones que lo que más duele no es la misterio, sino la manera en que los medios convirtieron la muerte de su padre en entretenimiento. El caso de Paco Stanley no solo fue un crimen, fue un espejo. Reflejó la relación entre la fama y el peligro, entre el poder y la impunidad. Mostró cómo los medios pueden construir o destruir reputaciones, cómo una vida entera puede ser reducida a titulares. También dejó al descubierto la fragilidad de la justicia mexicana, la facilidad con la que un caso puede volverse un circo, la rapidez con la que el país olvida. Paco Stanley murió en segundos, pero su sombra sigue viva en cada documental, en cada entrevista, en cada teoría nueva, en las risas grabadas de sus programas, en los aplausos de un público que no sabía que estaba viendo un hombre que pronto sería leyenda. Nadie sabe con certeza quién apretó el gatillo, ni quién dio la orden. Lo único que quedó claro es que la televisión, la política y el crimen se cruzaron ese día en un punto sin retorno. Y desde entonces, México no volvió a mirar igual a sus ídolos.